Olá, mis amados hermanos, gracia y paz, ¿todo bien con ustedes? Queridos, en el video de hoy yo voy a hablar respecto de la depresión y de la ansiedad. La depresión, la ansiedad, el síndrome del pánico son trastornos emocionales que tienen acometido muchas personas en la actualidad. Y toda vez que usted tiene un síntoma, toda vez que usted presenta un síntoma de depresión, de ansiedad o síndrome del pánico, y usted busca un médico, usted busca hacer tratamientos convencionales y el problema no es resuelto, significa que esa enfermedad no viene del físico, viene de lo emocional o de lo espiritual. Y a través de este video, si usted ha tenido algún de sus problemas, algún de sus trastornos emocionales, has buscado tratamientos, varias formas dentro de la medicina convencional y no has tenido resultado, talvez, yo creo que usted va a encontrar la causa aquí en este video. Yo quiero decirte que existe una relación entre la quiebra de un principio y los trastornos emocionales. ¿Qué es una quiebra de principio? Nuestra vida es regida por principios bíblicos. Estos principios están contenidos en la palabra de Dios. Y toda vez que nosotros negligenciamos o rompemos un principio, esa quiebra va a tener una consecuencia en nuestra vida emocional y espiritual. Nuestra vida quedará comprometida a causa desta quebra de princípio ou a causa de la negligencia de cumprir uno de sus principios. Pero quero decirte agora a respeito de la primeira quebra de princípios que está totalmente ligada a estes transtornos emocionales, que é a quebra do princípio del descanso ou lei del sábado. Este princípio foi estabelecido desde el Éden. Dios, Él construyó, Él hizo todas las cosas, la tierra, Él crió los mares, Él crió todo lo que en la tierra existe, incluso el hombre, en 6 días. Y en el 7º día, el Señor descansó. ¿Y por qué el Señor descansó? ¿Usted cree que Él descansó porque estaba cansado? Claro que no. El Señor descansó porque Él quería enseñarnos algo. Él quería, a través de este descanso, Él quería establecer un principio. Yo quiero leer para ustedes en Génesis 2 y 3, que dice así: Y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Queridos, sábado significa descanso. Y ustedes van a entender la profundidad de eso. Incluso muchos tienen dudas al respecto de esta cuestión. Muchos creen que en el día de sábado no se puede hacer nada. Y esto no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Para eso voy a leeros Éxodo 20, 8-11, que dice así: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en él hay, y reposó en el 7º día. Por tanto,
Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora os voy a leer Éxodo 31:13, que dice así: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Queridos, yo quiero deciros que el sábado, él no significa el día de sábado, pero significa una persona. Significa la persona de Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que descansar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No importa si usted trabaja los sábados, pero lo que el Señor intenta decirte es lo siguiente: usted necesita tener un día sabático. Usted necesita tener un día donde usted va a adorar al Señor, en el cual usted va a parar para contemplar los grandes hechos del Señor, donde usted va a parar y cultuar al Señor de forma diferente. No importa si es en el sábado, no importa si es en el domingo, no importa si acaso es otro día de la semana, porque no es el día en sí, pero es la persona que está por detrás de este día. Esta persona, que es Jesucristo, ella precisa ser adorada, nosotros necesitamos un tiempo para contemplar la belleza de la santidad del Señor. El Señor necesita que nosotros ofrezcamos esta adoración a Él. Él necesita ser reconocido. Entonces, yo quiero también leer para ustedes ahora. Yo voy a leer algunos textos del Nuevo Testamento. Yo no sé si usted sabe, pero el Nuevo Testamento es la revelación del Antiguo Testamento. Y mira lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento respecto al sábado. En Marcos 2, 27 y 28 dice así: También les dijo: El día de reposo fue hecho a causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En Hebreos 4, 9, 10 dice así: Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. En Lucas 13, 14, 15 dice así: Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y ser sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor les respondió y dijo: Hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta, hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Entonces, queridos, a través de estos textos que he leído, es suficiente para que vengamos a comprender que el sábado no era un día, mas el sábado es la persona de Jesucristo. Tanto es así que el propio Jesús reprende el principal de la sinagoga, que no quería que las personas fueran para ser curadas en el sábado. Y él ejemplifica: pero tú no desatas tu animal, tú no le das agua, no le das comida en el sábado. ¿Qué diferencia hay? Una persona que está presa, cautiva, a más de 18 años, ella no puede ser curada en el sábado. Y él llamó a aquel principal de sinagoga, Jesús lo llamó hipócrita. Entonces, este texto nos revela que existe mucha religiosidad
respecto a la cuestión de guardar el sábado. Entonces yo quiero también aprovechar esta oportunidad para desmistificar esta cuestión. Nosotros no necesitamos guardar el sábado, no precisamos, mas nosotros precisamos guardar la persona de Jesucristo. Es diferente, nosotros precisamos prestar culto al Señor Jesucristo. Que no sea el sábado, que sea el domingo, mas el domingo, si usted cultúa al Señor el domingo, domingo es el día de que usted quede en espíritu para recibir aquello que Dios tiene para usted. Usted no va a estar con la agitación de los otros días de la semana. Va a haber un día que usted va a estar más tranquila, usted va a estar internalizando, espiritualizando todo lo que dice respecto al Señor Jesús, porque Él merece, Él es digno de esto. Entonces es eso que quiere expresar la palabra de Dios. Nosotros precisamos parar un día para cultuar nuestro Dios. Tiene que ser un día diferente de los demás días. Entonces, eso es el descanso en el Señor. Eso es tan fuerte que si usted no descansa el físico, si usted no tiene un día para descansar su físico, aquel día que usted está preparando para cultuar al Señor, si usted no descansa su físico, su espíritu tampoco descansa. Y el mensaje que usted pasa al Señor es que usted es autosuficiente, que usted no necesita de Él. Y eso provoca un trastorno emocional, trastornos emocionales. Hay algo que me gusta mucho, una frase que dice: solo entrega quien confía y solo descansa quien entrega. Eso es muy real, lo voy a repetir. Solo entrega quien confía y solo descansa quien entrega. Entonces nosotros precisamos confiar en el Señor. Nosotros necesitamos descansar en el Señor, porque es Él quien hace todas las cosas en nuestras vidas. Nosotros precisamos reconocer eso. Entonces, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Cuál está siendo su mayor inseguridad? Piensa, entrega hoy al Señor Jesús. Yo quiero leer para ustedes 1 de Pedro 5, 6, 7, que dice así: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Queridos, nosotros solo vamos a percibir el cuidado de Dios con nuestras vidas cuando nosotros entregamos al Señor, cuando nosotros descansamos en el Señor. Yo sé que esto es un proceso, pero yo también sé que eso es posible, porque yo ya pasé por eso. Yo os voy a contar un poquito mi testimonio en esta cuestión de la ansiedad, y yo sé que eso es posible. Quiero leer para ustedes Salmos 37:5, que dice así: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Entonces, queridos, la primera quiebra de principios que provoca estos trastornos emocionales que se manifiestan a través de depresión, de ansiedad, de síndrome del pánico, es la quiebra del principio de la ley del sábado, que usted ya entendió cómo funciona y lo que es. Ahora vamos a ir al segundo principio, que es al respecto del rechazo. El rechazo provoca heridas profundas en el alma, y toda persona que fue rechazada trae una persecución de orden sexual en la vida de esta persona. A través de esta persecución de orden sexual provoca la perversidad sexual, y a su vez la perversidad
sexual hace con que la persona peque en esta área y trae una pasividad de mente. Yo voy a empezar hablando respecto de una de estas perversidades sexuales, que es la cuestión del abuso. El abuso sexual es algo muy destructor para la vida del ser humano. Y de las personas que trato individualmente, de cada 10 personas que han sido rechazadas o que fueron concebidas fuera de la alianza del matrimonio, que son consideradas por la palabra de Dios hijos bastardos, de estas 10 personas, 9 pasaron por el abuso sexual o por la molestación, que también es una forma de abuso. Y este abuso es traumático para las personas que lo sufren, para las víctimas. ¿Por qué? Porque cuando la persona es abusada sexualmente, uno de los espíritus que actúan ahí, en aquel abuso sexual, en aquella molestación, es el espíritu de mordaza. El espíritu de mordaza intenta callar la voz de la víctima. Normalmente, la mayoría de las veces, el abusador amenaza a la víctima. Si cuentas que abusé de ti, yo mato a tu madre. Si cuentas que abusé de ti, voy a negar y nadie te va a creer. Son algunas frases comunes entre los abusadores y la persona se siente intimidada y termina por no contarlo. Y el hecho de que ella lo guarde, de que ella no cuente esto, es algo muy destructivo para esta persona. La verdad es que esto provoca una pasividad de mente, porque es como si ella no pudiera defenderse, porque el abusador sabe que si la víctima cuenta, él puede ir preso. Y por eso él la intimida, la amenaza, y la mayoría de las personas que son abusadas no lo cuentan, no tienen valor para hacerlo, se sienten amenazadas, intimidadas, con miedo. Y la mayoría de los abusadores un día también han sido abusados, entonces esto se vuelve un ciclo, ¿sí? Y todo eso viene de rechazo y la cuestión de la bastardía, que también porque la persona que es hija bastarda, ella no es un embarazo que no ha sido deseado. Entonces existe el espíritu de rechazo también ahí en la bastardía. Y ahora voy a hablar del segundo tópico dentro del rechazo, ¿ok? Voy a hablar al respecto de la bestialidad. La bestialidad, como muchos creen que es algo que no es común, pero en esta noche también voy a desmitificar esto para ti. Personas que fueron criadas en la zona rural. Muchos iniciaron sus vidas sexuales teniendo relaciones sexuales con animales, y hay muchas personas que no han sido criadas en zonas rurales ni en ciudades pequeñas de interior, que es muy común la relación con animales, personas que a veces tienen una vaca, a veces crían un caballo. Pero aún las personas que son criadas en la ciudad y tienen mascotas, muchos también terminan involucrándose sexualmente con estas mascotas. ¿Y qué es lo que pasa? Genera lazos de alma entre la persona y el animal. El animal no tiene un espíritu, pero él tiene un alma vivente, y eso genera una pasividad en la mente de la persona. ¿Por qué? Porque la mente del animal es pasiva, ¿cierto? Y muchas veces tratamos personas que empiezan a tener las mismas actitudes y comportamientos de los animales que ellos se relacionaron sexualmente. Entonces, la cuestión de la bestialidad
es la segunda forma de perversión sexual que también provoca esta cuestión del trastorno emocional. Personas que tuvieron problemas con bestialidad, muchos entran en depresión. Y otra consecuencia espiritual de la bestialidad es que demonios llamados íncubos y súcubos, que son demonios del sexo, que visitan seres humanos mientras duermen para tener relaciones sexuales, acostumbran visitar estas personas que praticaron la bestialidad. Yo quiero leer para ustedes un texto que está en Levítico 18:23, que dice así: Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amanciándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Entonces, la bestialidad es la segunda forma de perversión, que es el subítem de rechazo que está ligado a trastornos emocionales a raíz de traer una pasividad de mente. Ahora voy a hablar a ustedes de la tercera forma de perversidad sexual, que es la pornografía. La pornografía es algo que envicia. Ella puede destruir un matrimonio, porque el tiempo que el marido podría disfrutar con la esposa de todo aquello que el Señor preparó para las parejas casadas, él está en el ordenador viendo pornografía. La pornografía también trae pasividad de mente, ¿ok? Entonces, esta es la tercera forma de perversión sexual. Entonces, el abuso sexual, la bestialidad y la pornografía son tres subíndices que están dentro de las consecuencias causadas por el rechazo y por la bastardía. La bastardía, dentro de la bastardía existe también un espíritu de rechazo, porque son hijos engendrados fuera de la alianza del matrimonio, que no han sido programados. Entonces, trae un rechazo a cuenta de ello. Ahora, yo quiero hablar al respecto de la tercera quiebra de principio, que es la falta de perdón. La falta de perdón es algo que trae una herida en el alma de la persona. La falta de perdón trae consecuencias espirituales y emocionales. La persona se vuelve resequida, se vuelve una persona seca, amargada, llena de amarguras, de resentimientos, de rencores. La falta de perdón es literalmente aquella persona que bebe un vaso de veneno deseando que el otro muera. Es ella la que está muriéndose. La falta de perdón, ella provoca cáncer. Esto ya está probado por la medicina, por la ciencia. La falta de perdón compromete la salvación. ¿Por qué? Porque si yo no perdono a mi prójimo, Jesús no me perdona. Si yo no tengo mis pecados perdonados, yo no heredaré la eternidad. Yo no seré salvo, yo no tendré salvación. Y además de ello, todavía hay otra consecuencia. La persona se vuelve una persona atormentada. Es por eso que la falta de perdón provoca ansiedad, provoca síndrome del pánico, depresión, porque es una persona atormentada. Espíritus atormentadores o verdugos são liberados en la vida de esta persona. Yo quiero leer para ustedes algunos textos que hablan del perdón. Entonces, si nosotros, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Es por eso que tenemos que perdonar a nuestro prójimo, nuestros hermanos. Mira lo que dice Mateo 6, 14 y 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
Yo quiero también leer un texto de la palabra del servo incompasivo en Mateo 18, 34, 35, dice así: Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, queridos, nosotros precisamos perdonar, nosotros necesitamos decidir perdonar a nuestros ofensores, aquellos que nos dañaron, a quienes nos maltrataron, que nos han tratado con injusticia. Nosotros precisamos decidir perdonar a estas personas para que esto no venga a agravarse, para que esto no venga a provocar un cáncer, para que esto no venga a provocar trastornos espirituales de los cuales yo estoy hablando aquí, ¿ok? Yo quiero traer un breve testimonio porque yo ya fui una persona muy ansiosa y cuando yo me encontraba en un periodo de mayor ansiedad, quando eu me encontrava delante de uma situação que eu não sabia como resolver, aquilo, de certa maneira, me desequilibrava emocionalmente. E eu sentia uma ansiedade que me provocava picores em todo meu corpo. Eu tenho a pele muito branca. Eu começava a rascar-me e este picor não tinha fim. Eu rascava, hasta que aquella zona que yo rasgaba se ponía toda roja y aparecían unos puntitos como de hematomas. Y ahí tardaba días para que la piel volviera a su estado normal. En el principio yo tomaba antialergénicos para minimizar los picores. En principio incluso servía, pero yo recuerdo que la última vez que tuve esta crisis de ansiedad, que yo tomei vários tipos de antihistamínicos, tanto líquidos como em pastillas, e não ha resuelto em nada. Era o mesmo que se estivesse tomando água. Eu percebi naquele momento que o Senhor queria trabalhar nesta área comigo e eu me submeti. Eu entreguei ao Senhor, eu descansei no Senhor. Eu tinha uma vida muito agitada. Eu era uma pessoa que não tinha parada e eu desacelerei. Eu comecei a buscar esse descanso no Senhor. Eu comecei a tratar o Senhor de uma forma diferente, uma forma onde eu entendi que sem Ele eu não sou nada. Sem Ele eu não puedo. Chega um momento em que vai aparecer circunstâncias que tu não vas a poder resolver solo. Eu me submeti, eu encontrei descanso no Senhor. E quando entendi isso, minha cura ha sido muito rápida. Porque quando nós entendemos, quando isso chega a nosso coração como uma revelação e nós nos submetemos ao senhorio de Cristo, o Senhor nos cura e o Senhor nos liberta. E depois de isso, eu já nunca tive nenhum tipo de crise de ansiedade. Eu, em verdade, tenho estado muito bem, graças a Deus. E por isso, Deus me deu autoridade para ministrar esta palavra para vocês. Eu tenho cuidado de uma pessoa muito de cerca. E esta pessoa está tendo uma crise de ansiedade que quando chega alguma situação que desencadena esta crise, ela arranca os cabelos. Ella se ha cortado el pelo muy cortito, a veces así mejoraba y ella tiene esas crisis de arrancar el cabello. Pero yo creo en el nombre de Jesús que ella va a ser curada para honra y gloria del Señor. Yo solo estoy contando este testimonio a usted, solo estoy ejemplificando este caso de esta persona que estoy trabajando, que estoy tratando muy de cerca su vida, porque a lo mejor eso puede ser una de las causas que usted tiene sufrido. Y el Señor quiere curarte. El Señor quiere libertarte. Entonces, queridos, si usted está viendo este video y si este video está haciendo sentido para ti, si usted está sufriendo de trastornos emocionales y usted ya buscó médico, usted ya tomó medicina, varias otras formas y no resultó, yo te invito a hacer un análisis, que usted haga un rayo X de su vida
y usted irá a encontrar dónde está la raíz que está provocando esta depresión, esta crisis de ansiedad o este síndrome del pánico. Porque la cura está en Jesús, queridos, y no todo es físico. Nosotros tenemos, sí, problemas que son físicos, mas también tenemos problemas que son del alma, o sea, de las emocionales y problemas que son del espíritu, que son espirituales. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Usted debe primero verificar dónde está la raíz de los problemas. Y entonces usted precisa procurar un líder, un pastor que tenga entendimiento de cura y libertación. Una persona que va a guardar tus secretos, que usted va a confesar sus pecados con arrepentimiento de corazón. No con remordimiento, con arrepentimiento en el corazón. Porque el remordimiento es diferente. El remordimiento viene de la carne y el arrepentimiento viene del espíritu. Y cuando tenemos un arrepentimiento genuino, una contrición de espíritu, aquello que duele, aquel arrepentimiento que usted reconoce o cuánto usted pecó contra el Señor, cuando usted confiesa estos pecados con arrepentimiento en el corazón, esta actitud tuya trae cura y libertación y transformación de vida. Y si usted no tiene a nadie que usted pueda confiar, o si usted no conoce a nadie que tenga este entendimiento de cura y libertación, usted entra en la descripción de este video que hay un link, invitación de un grupo de Telegram que yo pastoreo. Es un grupo de pastoreo de enseñanza. Es un grupo de cura y libertación donde todos los días yo traigo una palabra dirigida a la cura y libertación. Yo te invito a que entres y usted entre en este grupo. Usted va a exponerse a la palabra de cura y libertación. Usted va a llamarme y yo voy a darte las orientaciones en el privado para que usted pueda recibir esta cura y esta libertación y ser libre. Queridos, que Dios te bendiga y hasta mi próximo video.